hermanos y hermanas. Espero que todos ustedes hayan estado bien durante estas últimas 2 semanas, que no nos hemos tenido la oportunidad de estar aquí juntos, pero ahora, después de algunos experimentos, estamos mandándoles este video. Espero que se oiga claro y que ustedes lo reciban bien. La exhortación de este fin de semana, este domingo, está en Génesis, capítulo 3. Hemos estado nosotros viendo el impacto, los patrones, las costumbres que se cincelan, se graban, se establecen en el cerebro y nos programan a ser las personas que somos. Nuestra cultura, nuestra familia, en fin, todo el contexto en el que hemos crecido nos ha formado a las personas que hemos venido a ser. Pero ahora que nosotros estamos hablando de haber venido a Cristo y tener la mente de Cristo en el sentido de que a través de el Espíritu Santo Dios nos va a formar nuevas maneras de pensar y romper aquellos patrones. Pero vamos a ver específicamente cuál es la herencia humana, la herencia de la raza humana que hemos traído desde el momento en que se decidió nuestros antepasados hacer decisiones que impactaron el resto de las generaciones. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, en primer lugar, la Escritura define la vergüenza, que en esencia viene a ser la principal consecuencia de la caída de la raza humana. En el capítulo 3, versículo 7, nosotros hemos leído esta porción y nos hemos dado cuenta, hemos estado reflexionando en esto. Nos dice que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Sin embargo, la condición en cuanto a su desnudez en el huerto, dentro del huerto, nos hace entender a nosotros que ellos se empezaron a entender a sí mismos de una manera diferente. Vamos a ir examinando este cambio de naturaleza, este cambio de manera de verse a sí mismos, de el versículo 25 del capítulo 2. En el versículo 25 del capítulo 2 dice que ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban unos de otros, sino fue a raíz de haber experimentado con este fruto al que Dios les había encomendado, que al menos en ese momento no tomaran de él, y ahora ellos se dan cuenta que están desnudos y tratan de cubrir esa desnudez. En otras palabras, en la experiencia en que el ser humano atraviesa, nos hace entender lo siguiente: que ellos no estaban satisfechos con su propio ser al empezar a querer probar del fruto de este árbol para ser igual a Dios. Ellos querían ser más que seres humanos, y fracasaron en no aceptar las limitaciones esenciales que Dios les había puesto dentro de la naturaleza, en la manera en la que Dios los había creado a ellos. Y naturalmente, ellos perdieron el sentido de la pena o la vergüenza saludable. Hay una pena, una vergüenza saludable, hay una vergüenza que es corrosiva. Y nosotros vamos a empezar a entender esto mientras que sigamos escudriñando estas porciones de la Escritura. La Escritura nos indica que el origen de la esclavitud humana, el origen de toda la raza humana, o lo que algunas personas conocen como, digamos, el pecado original, es el deseo de ser algo diferente a lo que uno ya es. De ser, en otras palabras, proyectando siendo más humano. En su vergüenza tóxica, y esto es una manera de orgullo, de tratar de proyectarse mejor, se hace una falsa imagen de sí mismo. Y esto le llevó a la
humanidad a una destrucción de sí misma. En otras palabras, una vez que ellos se desconectaron de una imagen a las que ellos ya habían aceptado y abrazado, en la cual Dios les había creado, en el capítulo 2, versículo 25, ellos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando Dios les llama a ellos, ellos inmediatamente después de esto, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, van y se ocultan. Antes de la caída, ellos estaban entonces sin pena, sin vergüenza, que es una vergüenza que provoca pena y devaluación de uno mismo al cubrirse, temor al ocultarse de Dios. Pero una vez que desearon ser otra cosa, se viene y como consecuencia resulta todo esto. En otras palabras, podemos nosotros ver en el capítulo 2, versículo 25, que la desnudez simboliza el ser auténtico, que habían sido creados tal y como habían sido creados. Ellos se habían aceptado a sí mismos de esa manera. Ellos eran quienes eran y no sentían en lo más mínimo, no tenían que encubrir nada, no tenían que cubrir lo que ellos eran. Ellos fluían en ser total y perfectamente honestos y genuinos. En otras palabras, lo que se encubre es por razón de pena o vergüenza, en el capítulo 3, versículo 7. Pero acá ellos se habían aceptado uno al otro, se habían aceptado a uno mismo. Esta descripción metafórica, digamos, de Adán y Eva, es una descripción de la condición humana después de esta experiencia en adelante. El amor incondicional y la aceptación total, absoluta, de uno mismo, parece ser la tarea más difícil para toda la humanidad. Nunca estamos satisfechos con uno mismo. Al rehusar aceptarse el ser de uno mismo, tratamos de crear un ser falso, poderoso y seguro, y nos damos por un lado, pero por otro lado nos damos por vencidos y terminamos deshumanizándonos a nosotros mismos con todos esos complejos de inferioridad que suceden en el ser humano. Y entonces, en esencia, lo que pasa en el capítulo 3, versículo 7, es que el ser de uno mismo, ya al entenderse a uno mismo de esta manera, está distorsionado. Se convierte en verse a uno mismo en una condición distorsionada, y por lo tanto trata de cubrirla, trata de proyectarse de otra manera. Y es la razón por la cual ellos se escondieron y se encubrieron y tuvieron temor. Y esto resulta en una vida, después de esto, de constante encubrimiento y secreto. De esta forma, en lo que diríamos en inglés a cover-up, a constant cover-up of ourself. Es el resultado, es the result del acto del capítulo 3, versículo 7 de Génesis, chapter 3, verse 7. Mientras que antes, while before, it is a complete acceptance of oneself, genuine acceptance of oneself, honestly, in all integrity, without having to cover anything at all. And the cover-up comes after chapter 3, verse 7. El absoluto amor para sí mismo y la aceptación de ser uno mismo es el único fundamento para la felicidad y el amor a nuestros semejantes.
Nosotros siempre hemos dicho, no podemos dar lo que no tenemos. The acceptance of oneself guides to the loving of oneself, acceptance, and that's the only requisite for the foundational, for the happiness and love of our neighbors. No podemos dar lo que no tenemos. We cannot give what we don't have. Si el amor del ser de uno mismo y la absoluta aceptación de uno mismo, seguiremos condenados a la enervante tarea de crear falsos seres que uno no es. En otras palabras, and so in English, without the love of self and the absolute acceptance of oneself, we will be condemned to continue laboring in a very hard, exhausting way to cover up ourselves and project it in a different way. And therefore, it makes it difficult to accept others. Y esto toma mucha energía y duro trabajo para vivir una falsa imagen de uno mismo. It takes a lot of work. And it takes a very overwhelming effort to create a self that is not actually the real self. Entonces, ¿cuál es entonces la conclusión de todo esto? What is actually the main point of this passage? Que después del capítulo 3, versículo 7, that after chapter 3, verse 7, la humanity, empezó a verse a sí misma. It began to perceive oneself, each person, en una manera totalmente distorsionada, in a very distorted way. Quizá esté conectado a la narración bíblica. It may be, and perhaps, might be related to the biblical narrative que nos dice que los seres humanos, tanto el hombre como la mujer, sufrirían sus labores naturales. Humanity will begin to truly labor and in their own labor suffer through their labors. La mujer en el parto, en el alumbramiento, the women in the birth, y el varón en su trabajo, and the men in their labors. ¿Cómo saciamos entonces, cómo nos quitamos esta pena y esta vergüenza de uno mismo? Al parecer, desde el capítulo 3, versículo 7 de Génesis, nosotros tenido una lucha con uno mismo. En primer lugar, porque batallamos en entender y en percibirnos a uno mismo correctamente. Y ahí todos los esfuerzos, los complejos, los hábitos, las costumbres, y sin ningún entendimiento y discernimiento nos creamos una imagen de uno mismo que muchas veces está distorsionada. Es a través de la obra del Espíritu Santo, es a través de la obra en Cristo Jesús que nos alinea ahora en una relación justa, correcta, porque justa quiere decir correcto, de lo que uno es. De lo que uno es, para verse a sí mismo como Dios lo ve a uno. Y eso es lo que nos lleva nuevamente al punto de 1 de Corintios capítulo 13. Hacia el final del capítulo donde nos dice Pablo, pero ahora vemos a oscuras, en parte, pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Y nuestro anhelo es entender cómo Dios nos ve. De ahí que nosotros tenemos, pues, que en Génesis 3:7 nuevamente sucede esto,
Y abriendo los ojos se dieron cuenta que ellos estaban desnudos. Y fíjense una cosa, que en el capítulo 2, versículo 7, dice lo mismo. La única diferencia ahí es que en el capítulo 2, versículo 27, ellos no tenían la vergüenza tóxica, destructiva de uno mismo, sino que ya en el capítulo 3 empiezan ellos a verse de una manera distorsionada. El ser humano no se ha entendido a sí mismo y no va a encontrar su reposo hasta que no entienda como Dios lo ve a uno. Y esto es a través de la obra que en Cristo Jesús Dios nos ha dado. En el cerebro más primitivo, en el cerebro límbico, en el cerebro reptiliano, donde están nuestros instintos, donde están nuestras emociones, que esos son los cerebros que primeramente se forman en uno, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Muchos dicen al tercer trimestre. Y una vez nacidos empezamos a desarrollar la neocortex, o sea, la razón, el razonamiento. Empezamos a hablar, empezamos a comunicar. Pero en Juan capítulo 15, versículo 9, entonces Jesús nos dice: como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Esta es una conexión directa con Dios el Creador. Como Dios amó a Jesús, Jesús nos ama a nosotros. Porque el amor es más que una emoción. Nos ve exactamente como somos. Y no como nosotros pensamos o queremos desear ser. Porque todo eso son distorsiones de nuestro ser. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. And so there is a straight connection to the Creator. As God Creator loved Jesus the Christ, so Jesus the Christ loves us. And that's an alignment to God in the way God sees things. In this way, we can understand then, en esta manera nosotros podemos entender que en aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. So in that day, we will see that Christ is in the Father, the Creator is, and Christ is in us. And so there is a direct connection in seeing things the way that they should be all aligned, restore and heal. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Estamos viendo nosotros en la manera en la que nosotros operamos en nuestra vida diaria, las costumbres, los hábitos, los anhelos de lo que uno quiere ser. No hay nada malo en anhelar, en desear, en soñar. Absolutamente son cualidades que Dios nos dio. Pero es cuando la vergüenza corrosiva del capítulo 3, versículo 7 de Génesis, la que nos da vergüenza, la que nos degrada, la que nos hace sentir pequeños. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, decimos de personas que siempre se proyectan en una manera de controlar la condición del ambiente o las personas por la inseguridad de esas personas, porque tienen una perspectiva distorsionada de lo que ellos son. O las personas que, por ejemplo, muy común en la violencia doméstica, que no se sienten capaces de quebrar ese círculo vicioso, las adicciones, todas esas cosas que vienen por la razón de que algo en nosotros nos dicen que no somos lo suficiente capaces o lo suficiente bueno para ser la persona que anhelamos ser. Y nuestra manera de vernos es distorsionada. Pero no nos gustaría a todos nosotros empezar a reconocer, empezar a entender y empezar a discernir la manera en la que Dios nos ve a nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga mucho y seguiremos reflexionando en esto.
Gracias. Dios les bendiga.